Esta es la tragedia más grande del hombre y esta es su solución. La respuesta es el pecado. Hoy en día se ha dejado de ver el pecado como algo malo hacia los ojos de Dios y se ha normalizado la vida del pecado, la forma continua de seguir en desagrado a Dios y de vivir contrariamente a su voluntad. Y sí, el pecado es ahora una continua satisfacción para este mundo, y podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué para el hombre es una verdadera tragedia? Veamos lo que dice Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Aquí la pregunta que hace la Biblia nos invita a reflexionar sobre la verdadera lamentación más grande que puede experimentar un hombre. La verdadera lamentación de un hombre es su propio pecado. Y ahorita vamos a ver 7 puntos importantes por qué el pecado es la tragedia más grande del hombre, porque el hombre se puede lamentar por muchas cosas que pasan en este mundo a su alrededor, por la economía, por la falta de trabajo, por las enfermedades y por los diferentes problemas y situaciones que esté pasando. Pero realmente esta situación y este problema es un verdadero problema desde la raíz que se tiene que atender. Así que acompáñame en este estudio para poder ver estos 7 puntos con la palabra de Dios, para que tú quedes bendecido por la palabra del Señor y puedas compartir esta enseñanza con aquellos que aún no conocen. Así que, ¿por qué el pecado es la tragedia más grande del hombre? Como primer punto tenemos, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla aquí que todos pecaron, está hablando de toda la humanidad. Recordemos que Adán y Eva, siendo nuestros padres, siendo los primeros humanos aquí, fueron los que entraron en el pecado y nosotros heredamos el pecado. Recordemos lo que dice Salmos: en pecado me concibió mi madre, haciendo referencia al salmo que el rey David escribió, describiendo la naturaleza pecaminosa de todos y cada uno de nosotros los que nacemos. Ahora, todos nacemos en esa condición contraria a Dios, en esa condición pecaminosa, centrados en el yo en lugar de nacer centrados en Dios. Todos somos pecadores y solamente hay una respuesta inmediata de Dios para todo el pecador. Están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es algo que haya inventado el hombre, es una declaración justa delante de Dios para todos los hombres, porque Él es el juez, Él es el creador, y el ser humano se ha descarriado, ha tomado su propio camino, el camino del pecado en lugar de agradar a Dios. Así que aquí hay una condición no solamente de justicia, sino realmente un problema muy serio para el hombre. Estamos en una condición de separación, porque eso es lo que quiere decir la palabra destituidos. Ser separados, ser privados de la gloria de Dios y estar bajo constante problemas espirituales debido a esa separación, debido a esa condición, porque no podemos tener la gloria de Dios que teníamos al principio, donde había una comunión perfecta. Ahora tenemos una relación que restituir, que restaurar, pero eso lo veremos hasta el final. Así que el primer y grave problema del hombre es que está separado de Dios. Cuando nace y cuando crece, el hombre nace
y se desarrolla bajo una separación de Dios, lo que no debería de ser normal. Así que esto es una tragedia terrible, porque el hombre cuando nace y crece, nace acostumbrado a vivir separado de Dios y así quiere vivir su vida, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta que existe un plan divino y un propósito para el hombre. Así que vamos a ir viendo cada punto, porque ahora el segundo punto es porque el pecado nos hace objetos de la ira de Dios. Y eso lo dice Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por nuestra naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una persona que no tiene a Cristo, aquí claramente está diciendo que su naturaleza es hijo de la ira. Significa que todos aquellos que no han recibido a Jesucristo son objetos de la ira de Dios. El hombre nació para que pudiera agradar y glorificar a Dios, pero como todos nacemos en pecado y como todos tomamos ese rumbo y ese camino, y mientras sigamos apartados, seremos objetos de la ira de Dios. Y esa ira de Dios no es injusta, sino es porque solamente Dios es justo y bueno, y cuando el hombre toma su propio camino, lo hace sabiendo que está haciendo lo malo. Lo hace a veces cegado, pero lo hace porque está en su naturaleza pecaminosa. Así que el veredicto de Dios es su ira. Y como tercer punto, ¿cuál es la tragedia esa terrible que afecta al hombre? El pecado deforma el carácter. Ahí vemos en Efesios 4:22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La expresión viejo hombre y viciado muestra cómo el pecado corrompe y deforma el carácter, los pensamientos y la conducta. Mientras la naturaleza pecaminosa no cambie por medio de la naturaleza espiritual que Cristo le da al hombre arrepentido, el carácter va a estar siendo deformado por el orgullo, por la vanagloria y por los deseos de la carne. Así que esa es la condición del hombre. El hombre vive deformando su carácter, aunque en apariencia parezca buena persona, pero el Señor conoce los corazones y conoce que todos están bajo el viejo hombre y viciado conforme al pecado que corrompe y deforma tanto los pensamientos como la conducta. Así que vamos a pasar al punto número 4. ¿Por qué el pecado es una tragedia tan grande para el hombre? Porque el pecado es la razón de que el infierno exista. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La primera parte hay una declaración de juicio para el pecador, porque la paga del pecado es muerte, y esto no hace referencia a la muerte física, sino a la muerte eterna, a la separación de Dios eternamente, como lo vimos al principio. Y la separación eterna de Dios significa que solamente hay un lugar reservado para el pecador que ha vivido en el pecado y que ha muerto en el pecado sin Cristo. Le espera la muerte eterna en el infierno. Así que el pecado por eso es una terrible tragedia para el hombre, porque mientras no se arrepienta, él pasará a su lugar en el infierno cuando muera. Punto número 5. Porque el pecado produce las obras de la carne. Y ahí en la palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5 del 19 al 21. Este texto enseña que el pecado produce una naturaleza carnal que se manifiesta en conductas pecaminosas, y aquí está entonces la terrible tragedia del hombre. El hombre, al vivir en esta naturaleza pecaminosa, ha decidido que es muy normal vivir en este tipo de naturaleza contraria a Dios, pero porque viven con un corazón endurecido y viven en las tinieblas de su mente y de sus pensamientos, y por eso es que deciden normalizar el pecado y las obras de la carne. Así que hoy lo vemos más claramente porque el mal se ha multiplicado. Punto número 6, porque el pecado es un enemigo del creyente. El creyente, aunque ha cambiado su naturaleza, sigue mortificando su carne y sigue luchando contra el pecado debido a que todavía queda este residuo que es nuestro cuerpo, y este cuerpo está contaminado por el pecado. Así que la misma palabra de Dios en Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo muestra el pecado como algo que persigue, estorba y combate la vida espiritual del creyente. Así que esto es una tragedia para el hombre creyente, porque es un enemigo con el cual estaremos luchando cada uno de nuestros días. Y esto es una invitación a que no nos desanimemos, sino que busquemos la palabra de Dios y nos pongamos la armadura que Dios nos dio para que nosotros podamos hacerle frente a nuestros enemigos espirituales, como lo es el mundo, como lo es el pecado y como lo es el enemigo de nuestras almas. Así que, como último punto, la tragedia del pecado condena al hombre no arrepentido al lago de fuego por la eternidad, pero Jesús puede cambiar esta condición de perdido eterno por el gozo de la salvación y volverlo en un hijo de Dios. Ahora veamos la palabra de Dios sobre la condenación eterna. En Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sobre el arrepentimiento y la salvación que podemos obtener en Cristo Jesús. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos entonces llegar a ser hijos de Dios? Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como resultado vamos a tener el gozo de la salvación, que nos habla en Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí nosotros vemos una declaración de salvación para todos aquellos que se arrepienten y confían en el Señor y en el Salvador Jesucristo. El pecado conduce al lago de fuego, pero Cristo conduce a la vida eterna. El pecado destruye eternamente, pero Jesús salva eternamente. Que Dios los bendiga juntamente con su familia.